Carlos Leiva es licenciado en Economía Política, estudió Econometría en Bélgica, es profesor emérito, pero no hay que decir eso porque eso se nota la edad. Director de la Maestría en Procesos de Integración Regional de la UBA, ha integrado la Dirección de Análisis de Coyuntura del Ministerio de Economía, subsecretario de Programación y Coordinación del Ministerio de Economía y muchísimas otras actividades, y especialmente durante la tercera presidencia de Juan Perón. Ha sido expositor en diferentes congresos mundiales, presidente del Fondo Nacional de las Artes, eso más divertido, columnista económico, y es autor del libro La economía y política en el tercer gobierno de Perón. Jerry de la Paulera también es licenciado en Economía y doctor en Economía por la Universidad de Chicago, fue rector fundador de la Universidad de Itela, donde sigue siendo profesor, de la Universidad de Carlos III y la, hoy, ¿cómo se pronuncia? Doshiya Kyoto University, de la Universidad de San Andrés y de la UBA. Bueno, es muy importante tener en cuenta el tiempo, ¿no? Cuando contaba José María de Krieger el Cordobazo, yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Economía, nuestro jefe era Enrique Folchini, que era el segundo de Krieger, y esa tarde todos fuimos a la oficina de Enrique, porque claramente los datos que teníamos, y a veces los datos que uno tiene no son exactamente los que hay que tener, nos daban que esto era un hecho absolutamente sorprendente, porque los datos que controlábamos estaban muy lejos de imaginar que podría ocurrir eso. Para dar lugar a que muchas veces los que estamos en la gestión de la economía no tenemos exactamente el diario de Irigoyen, pero el quinto piso es un lugar muy particular. Yo recuerdo de alguien que no está entre nosotros ya, que me ocurrió que fui luego de almorzar en el bar de abajo del ministerio, volví y le dije a mi jefe, se dice que te vas, que se van. Me dijo, de ninguna manera, estamos mejor que nunca. Cuando abrí la puerta de la oficina de él, el negro Costa, que era el personal de servicio de aquellos años del ministerio, me dio el diario de La Razón, que había sido impreso a las 11 de la mañana, que decía, se disolvió el Ministerio de Economía. Es decir, el quinto piso tiene un síndrome que lo agrego con el Cordobazo y el diario de La Razón. Por lo cual, obviamente, hablando de mi periodo, seguramente también me va a tocar la misma norma. Bueno, lo cierto es que nosotros estábamos impresos en el paradigma de la época. Como ustedes todos saben bien, estamos en los gloriosos 30, 45-75, la economía creciendo en torno del estado de bienestar, con un proceso en ese momento en que había retornado una cierta inflación en Occidente, Estados Unidos estaba cerca del 10%. La Argentina venía de la cuarta década, y esto generalmente olvidamos, de mayor crecimiento desde 1814. 1964, 1974, esos 10 años fueron de un crecimiento notable, que lo anotó bien Fanelli, donde la economía argentina crecía a tasas que las que nunca volvió a crecer, a punto tal que se produce posteriormente a eso, después veremos o no las causas, en el año 75 hay un punto de quiebre que en el libro de Cortés Conde y Gerardo de la Paloera, que es mi comentarista, a quien saludo, afirma notable pésimo comportamiento de la economía luego de 1975, lo cual se confirma con varios hechos. Por ejemplo, Rapetti computó que el Producto Bruto Per cápita del año 2020 fue igual al de 1974, ese es el récord de nuestra productividad, y en el año 75 dejamos de tener desde 1900 el 75% del PIB per cápita de Australia, cálculos de Federico Sturzenegger. Quiero decir que nosotros nos beneficiábamos, los que hacíamos ese programa, de una economía en crecimiento. Por supuesto, nada vinculable posible con el presente. La coyuntura sí era compleja, teníamos una altísima inflación. En el mes de mayo los precios habían crecido al 80% anual, se había reducido la tasa de empleo, había aumentado enormemente el desempleo, tasas que para hoy son ridículas, como alarmantes, pero el 7% en aquellos años era tan importante que una declaración de la CGT empezaba diciendo hombres y mujeres sin trabajo, porque en aquellos tiempos la tasa del 3% era la que se calculaba por el INDEC, la normal de muchos años, 3, 3,5, 4,
llegar al 7 era algo notable y escandaloso para los tiempos. Y se había detenido la tasa de crecimiento, a pesar de que estamos en ese auge que yo relato del 64 al 74, la tasa de crecimiento se había detenido y el PIB per cápita había bajado aproximadamente al 2,5%. Había una gran tensión social, bueno, ya lo sabemos, el cordobazo anterior, en el 69, pero fundamentalmente había aparecido la guerrilla. Yo quiero que tengan esto en cuenta porque nosotros hicimos economía política, o lo que pudimos hacer, en el medio de la guerrilla. La guerrilla fue un hecho histórico que lamentablemente no se considera en toda su dimensión, que desacomodó absolutamente la realidad argentina y particularmente desacomodó nuestra situación. En ese clima se hacen las elecciones, por primera vez hay una elección sin proscripciones y se anuncia, todos lo imaginan, el triunfo del peronismo, que para muchos empresarios fue de alguna manera el temor, alguien lo dijo antes de ahora, fueron los comentaristas, de que había que adelantar los precios porque seguramente vendría un aumento de salarios enorme y seguramente también una congelación de precios enorme. Los empresarios alentaron esto y además, dos de los tres programas que funcionaban en el peronismo, publicados en la revista Mercado, dos de ellos, el de Rolando García y el teniente Licastro, sostenían el socialismo nacional y en ese entonces, aclamados, digamos, conocidos economistas, preparaban el programa de Firmenich, el programa de Montoneros. En ese clima asumíamos nosotros la conducción económica del país. Por favor, la otra filmina. No sé si he sido colorido en el clima. Bueno, nuestros ejes eran tres: un eje de consenso político, económico, social, con las actas; el eje de largo plazo, que era el plan trienal con el propósito de duplicar el PIB por habitante en 12 años, y manejar la política económica de corto plazo, sobre todo contra la inflación, con política de ingresos, aumentar las exportaciones industriales, que era lo principal para nosotros, dado que ya en ese tiempo, y yo quiero resaltarlo a esto, la Argentina, en abril del 73, o sea, mucho antes que nosotros llegáramos al gobierno, ya estaba exportando motores diésel de Córdoba 128 a Yugoslavia. La Argentina ya había abierto el camino a las economías del este, lo que había hecho también Europa y Estados Unidos, y la Argentina estaba en ese plano exportando 10.000 motores en el mes de abril de Fiat 128 a Yugoslavia. La otra filmina, por favor. Bueno, nosotros llegamos con un consenso que se sintetiza en la relación entre Balbín y Perón. Como todos ustedes saben, cuando muere Perón, Balbín dice, un viejo adversario despide a un amigo. Viejo adversario estaba preso, a su vez él había participado para que Perón cayera. Se produce después de 18 años una situación de amistad política notable. Quiero comentarles que las coincidencias programáticas las firma incluso UDELPA, que era el partido de Aramburu, que había sido asesinado por los montoneros. Lo firman los peronistas, los radicales, la democracia cristiana a la que yo pertenezco, UDELPA, los conservadores. Desde la hora del pueblo se instala en la Argentina la idea de amistad política, que da lugar a que se intercambien pensamientos y documentos. Hay un programa del CGT, hay un programa del CGE, hasta que llegamos a las coincidencias programáticas, que la firman todos los partidos políticos y todas las organizaciones sociales dominantes, y no la firma, quiero aclarar, una parte muy importante de la industria, que es la Unión Industrial Argentina, porque no se convocó en ese momento a esa situación. Pero luego, ya verán ustedes, sí se adhieren. Bueno, la sociedad manifiesta un cierto consenso porque vota por Cámpora y también vota por Balbín y Oscar Allende, que son parte de los que se comprometieron a gobernar con las coincidencias programáticas. La frase de Balbín, que lo habilita a este criterio, es: el que gana gobierna y el que pierde acompaña, porque había un programa común. Ese no era simplemente una manifestación de palabras en el aire, había diagnósticos sobre la inflación, la necesidad de terminar con ella, había ideas sobre la nueva legislación que había que instalar, hasta el IVA estaba descrito en esas coincidencias, y obviamente llegamos al gobierno con una serie de ideas que tienen que ver con la concertación, el entendimiento entre los distintos sectores para formar políticas económicas, que va desde el Acta del Campo, que la firma la sociedad rural, por primera vez en el local de la rural, la calle Florida, almuerza
José Ignacio Rucci con Celedonio Pereda, digo, para describir el clima de relaciones que existía en ese momento, y firmamos también un compromiso con el acta de la industria automotriz que las distintas empresas extranjeras acuerdan con los fabricantes de partes en la Argentina. En esa época fabricamos el 90% de cada automóvil en la Argentina, se acuerdan, se homologan los repuestos para poder exportar a toda América Latina. Confirmamos un proceso que, repito, ya se ve iniciado. En términos regionales, la concertación también fue habilitada porque el plan trienal se hizo con reuniones en todas las provincias, en todos los municipios, con la participación del Consejo Federal de Inversiones y los funcionarios de las distintas estructuras del país, dado que, quiero aclarar, es un punto muy importante, durante la gestión Gelbar no se designó un solo director nacional. Todo el personal de la administración, absolutamente todo el que estaba, quedó en su lugar. Amigos viejos de la vida, como Andrés Simone en la Dirección de Análisis Fiscal, o Miguel Cuervo en la Dirección de Coyuntura, en fin, la estructura administrativa quedó exactamente igual que lo que era el día anterior a la asunción de Cámpora. Y los que fuimos muy pocas personas, Gelbar, Adamo, el suscripto, y, digamos, dos peronistas que fueron designados para digamos, mantener las relaciones con el Parlamento, que fueron Gómez Morales y Revestido, que naturalmente no pertenecían, no habían sido parte de esta concepción de política económica, pero eran imprescindibles, a pesar de que el propio Perón no está muy de acuerdo, para poder llevar adelante el programa. Bueno, ese programa, yo quiero manifestarlo, tiene un fin abrupto, que es el 12 de junio del 73, empezamos el 1 de junio del 73, terminamos el 12 de junio del 74, perdón, cuando Perón tiene este proceso que lo lleva a su casa, no vuelve más a la Casa Rosada, muere, y desde el 12 de junio en adelante, y hasta la renuncia, que es en octubre, Gelbar trata de irse del ministerio, la situación política no se lo permite, y el programa termina. Esto es para, digamos, rápidamente el horizonte político. Por favor, la otra filmina. El gobierno, cuando comienza, se encuentra con Cámpora presidente, que no comparte nuestra visión, a punto tal, y esto es un relato verdadero, que Perón le designa a Gelbar ministro, con lo que Cámpora realmente no estaba muy de acuerdo. Y le produce un gesto de enorme humillación cuando lo obliga a entregarle a Gelbar el discurso que había preparado para asumir la presidencia, y en la parte económica, con Antonio Cafiero y el suscripto, lo volvemos a escribir y eliminamos todos los conceptos que Cámpora proponía porque estaba prácticamente tomado por la tendencia. Con la JP, con Rigui y compañía, también estaba Bacigalupo, que era el procurador del Tesoro, era un grupo de gente, Puig en Cancillería, que pertenecían o se habían escrito a la tendencia de la JP. Nosotros no tuvimos relación prácticamente con ellos en sus 49 días que estuvo en la presidencia, y ustedes recordarán todo lo que ocurrió, la cárcel de voto abierta, el tema de Seiza, nos tomaron los ministerios, a Zubiri, que era el ministro de Obras Públicas, casi lo tiran por la ventana, era una situación muy difícil. Y naturalmente llegó al clima absoluto cuando se produce el asesinato de Rucci. Yo quiero recordarles que cuando se firma el acta de compromiso, para que ustedes vean el clima en que estamos haciendo política económica, ya voy a ir a ella, yo era el más joven, le llevo el acta a firmar en el salón de Padilla del ministerio a José Ignacio Rucci esa noche, 30 de mayo. Rucci estaba con sus dos guardaespaldas con ametralladora adentro del salón Padilla, así vivían los sindicalistas, y cuando firma dice esa frase que todos conocerán, con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. ¿Por qué? Bueno, porque él había firmado un aumento salarial que no era del 100% como pensaban los empresarios que iba a ocurrir, sino que fue de 200 pesos, suma fija para todas las categorías, que equivalían al 20% del salario mínimo. Ese fue el gesto de, digamos, no equivale a congelar el salario, sino cerramos las paritarias, no se va a discutir más los salarios por sector, había un problema de deslizamiento salarial, bueno, no viene a cuento, pero efectivamente el clima de la renuncia de Rucci como líder que contribuía a ese programa de estabilización salarial, y significó posteriormente su muerte, cosa que él imaginaba,
Y cerrando este ciclo, quiero mencionarles que en la década 69-79, el año donde hubo más atentados terroristas, muertes, asesinatos y secuestros fue el año 1973, con 851 actos terroristas documentados que equivalen al doble de lo que ha ocurrido en el año 1972. Pasamos a la otra. Pasamos a otra primera. Bien. Bueno, acá están los datos, cómo estaba la economía, lo que ya dije, básicamente mucha inflación, problemas de crecimiento, problemas de empleo y también problemas de cuenta corriente. Adelante. Adelante. Bueno, nuestros objetivos era obviamente el retorno a la democracia y teníamos un objetivo de largo plazo que era el crecimiento al 7,5%, que es el promedio de crecimiento que esperábamos por el 74-77, cumplimos en el 74, el aumento de las exportaciones para nosotros era central, la única manera de resolver el problema de la restricción externa, en nuestro caso era tratar de exportar con cada vez mayor grado, básicamente industria, y los instrumentos esenciales eran la concertación. Y respecto de lo institucional, como dije, no solo respetamos la idea de que todos los funcionarios de carrera permanecían activamente en la gestión, sino que incorporamos el CONADE al Ministerio de Economía. José María había sido jefe del CONADE, que dependía de la Presidencia de la Nación, y generalmente se decía que iba a haber una cierta contradicción, dado que quien estaba en la presidencia en ese momento era Cámpora, si nosotros dejábamos el instrumento del plan en manos del presidente. Así que pasamos el CONADE a manos del Ministerio de Economía y se llamó Instituto de Planificación Económica, que se llevó a cabo toda la tarea con la asistencia de Fraquia, Calcaño, Norberto González, Oscar Altimir, todos los funcionarios que estaban en CEPAL, argentinos, que vinieron a colaborar con nosotros. Sigo. Bien. Acá voy a hacer una pequeña recorrida sobre un concepto que me parece importante, que de alguna manera me parece está implícito en lo que afirmó Faleni, que es el espacio de política económica. ¿Cómo son las condiciones en donde uno hace política económica? Pasemos a la otra, para ir rápido. Bueno, el espacio de política económica es, de alguna manera, imaginemos la tasa de crecimiento en un momento, el desempleo, el nivel de las reservas y la tasa de inflación. Si uno está en condiciones de tener alto crecimiento, alto empleo, muchas reservas, baja inflación, por supuesto tiene las manos libres para acomodar la carga fiscal, la política monetaria, para llevarla a los equilibrios macro como uno desea. Naturalmente, en nuestro caso, ni hablemos del presente, teníamos una situación bastante más estricta, mucho más chiquita, estanflacionaria, con una inflación del 80%, con una baja tasa de crecimiento, con mucho desempleo para la época y pocas reservas. Con lo cual, la concertación, no solo porque era nuestra convicción, sino aparecía la idea de compromisos y de acuerdos tripartitos, como en este caso era cuatripartito, porque estaban los partidos políticos en su totalidad, era un elemento central para poder ordenar esas variables. Partimos con toda la política que ustedes conocen, que luego la voy a detallar, paso a la otra filmina, y a los 6 meses, tengo aquí el comentario de Juan Carlos del momento, es muy importante tener no los comentarios que se hacen de la memoria sobre lo que ocurrió, sino lo que se veía en aquel momento. Y dice Juan Carlos, que era el principal columnista económico de ese momento, durante el primer semestre de vigencia del acuerdo los objetivos han sido cumplidos. Y aclara que la tasa de inflación, que es prácticamente cero, no es una inflación reprimida. Pero aclara, con razón, el problema está en la inversión. Y eso estamos totalmente de acuerdo, para eso teníamos el plan trienal. Sigo, por favor. La próxima. Hablando del clima, ahora de la política, es muy interesante la nota de opinión de Grondona, de abril del 74. Ahora ya pasamos el primer semestre, pasamos el año, estamos en abril. En abril del 74, antes de junio, que es la crisis, hace una evaluación Grondona sobre lo que se ha logrado, el entendimiento, la amistad política, el entendimiento empresarial y sindical, que quiero aclararles incluye no solo a la CGT y a la CG, sino que ya a Ciel, que integraba también las cámaras de comercio, dirigida por Fovetti en ese momento, hace una asamblea en el Teatro San Martín y le llevan a Helvar, apenas se hizo el acta, su adhesión absoluta, porque claramente estábamos viendo todos que este era un antídoto contra la presencia potencial de una idea distinta, como la que lo rodeaba a Cámpora en la primera parte de la gestión. Naturalmente allí hubo una concentración de fuerzas para poder llevar a cabo ese programa, que era una alternativa verdadera frente al otro,
en el que el principal enemigo no eran los empresarios, de ninguna manera, sino justamente Firmenich, que afirmó que había que asesinarlo a Rucci porque había que terminar con la pata sindical del pacto social. El Montoneros eran los enemigos del pacto social, porque naturalmente derogaban su proyecto de socialismo nacional. Muchos de ellos hoy están en la política. Bueno, sigo adelante. Bueno, en junio del 74, ya estamos a un año del gobierno, habíamos logrado llevar el PIB per cápita al 6%, el desempleo prácticamente estábamos en el 3,5%, las reservas estaban en 2.000 millones y la inflación anual era del 19,9%. Pero ya en junio empezaba a crecer al 3,8% mensual y se había disparado a consecuencia de la desaparición práctica del general Perón, lo que muchos de ustedes hablaron de la confianza y del liderazgo, el paralelo había aumentado el 11,4% en un mes. Con lo cual, por supuesto, la brecha también se había disparado. Por favor, otra filmina. Bueno, ¿qué dice en el primer semestre del 74? Ahora ya estamos julio del 74, junio del 74, el Fondo Monetario. Dice que el gobierno detuvo radicalmente la espiral de precios y salarios, que lo hizo con una política de ingresos basada en el pacto social, que la expansión del crédito coincidió con una pronunciada mejora en la balanza de pagos, y se registró un aumento de las reservas netas en el primer semestre, a pesar de la restricción de las importaciones de carne y el encarecimiento del petróleo. El PIB aumentó el 5,4% con respecto al 73, superando la marca registrada en el 68. La situación fiscal se ha venido deteriorando y aclara, lo cual es absolutamente cierto, desde el año 70, porque a partir del 70 comenzó un fuerte aumento salarial en la administración pública que hizo eclosión en el 71 cuando la NUCE, en defensa de las posibilidades de su candidato Ezequiel Martínez, homologó los salarios de todo el interior con los salarios de la administración nacional, lo que fue un bombazo para todos los presupuestos provinciales que luego naturalmente incidieron no solo en la gestión que nos precedió, por supuesto en la que nos sucedió también y a nosotros mismos. Pero aclara el fondo que la reforma fiscal que habíamos hecho, que incluye una enorme cantidad de hechos destinados a la persecución de la evasión, como la cédula fiscal, el IVA, digamos un conjunto de impuestos importantes, iban a repercutir sobre las arcas fiscales a partir de 1975. Naturalmente, repito, en junio del 74 nosotros ya somos hombre al agua, sin ninguna posibilidad de hacer nada. Es más, en algún momento determinado mandamos una posibilidad de devaluar, cuando ya estaba López Rega en el poder, y los decretos, las resoluciones fueron a parar al Ministerio de Turismo, porque había un dólar turista en aquella época. Bien, sigo por favor. ¿Qué dejamos en octubre del 74 con la renuncia? Un espacio de política económica que obviamente permitía hacer muchas cosas. La inflación ya había saltado al 30% anual, la última tasa mensual era del 3,8%, las reservas para aquella época eran 1.629 millones, era mucho más que un trimestre de importaciones, el crecimiento per cápita estaba al 6% y el empleo estaba en muy buenas condiciones. Entendemos que había margen para, obviamente, acomodar las cosas que estaban desacomodadas, porque había cosas desacomodadas. Paso a la siguiente filmina. Bueno, ahora vienen las políticas de los números. Nosotros teníamos una política de estabilización. La deseada, acá la dejo escrita, pues si alguno quiere leer, lo central era disminuir los precios que se habían adelantado. El autor de esa idea es Enrique Foccini, se reunió conmigo, él era consciente que había habido una elevación de precios de un conjunto de empresas, las empresas también, y que obviamente eso habría que retrotraerlo, porque si no íbamos a aumentar los salarios, luego de garantizar el aumento de salarios, teníamos que ir a por la recomposición de esos precios, cosa que se hizo, y aunque ustedes quizás no lo crean, casi espontáneamente, porque naturalmente era vocación de contribuir a que tuviera éxito ese programa. Muchos precios se habían adelantado de una manera extraordinaria, y nos pasó lo peor que nos podía haber pasado. Los 2 primeros meses los índices de precios bajaron. Y no por los controles, sino porque las empresas que se habían adelantado, que pesaban mucho, habían bajado, salvo un caso donde habíamos hecho, sí, efectivamente, una política muy dura, o bien equivocada o no, que fue la restricción del precio de la carne en Liniers, que obviamente implicó un mejoramiento del índice de precios y naturalmente una reacción muy negativa de esa parte del sector ganadero, que luego se recompuso con la firma del Acta para el Campo. Ya conté qué pasó con el salario.
Y les cuento que antes de llegar a esta filmina, nosotros en diciembre del 73, cuando luego de la presión de los precios del petróleo, estábamos en una decisión, viajábamos al Parlamento para explicarla, de flexibilizar los precios, el general Perón, que era el jefe del gobierno y era Perón, hizo un discurso en la CGT donde anunció la inflación cero. Generalmente la gente cree que lo dijo Helvar, pero no lo dijo Helvar, lo dijo Perón, y realmente nos mutiló la posibilidad inmediata de flexibilizar, lo cual nos trajo como consecuencia una fuerte demora en el proceso de administración correctamente de los precios. Pero de todas maneras, acá les pongo en esta lista cómo se movieron los precios en el año 73 y en el año 74. En el año 73, como vemos, hasta que nosotros llegamos, la tasa de inflación está en el 79, empieza a bajar en junio, en el año 74 llegamos al 12% en mayo, como ustedes lo ven, 19% en junio, y ya en octubre, ya estamos de salida, la tasa de inflación está arriba del 30%. Y las tasas mensuales, por supuesto, tienen allí las que bajan, que ya les comenté, una cierta estabilidad con números pequeños, y finalmente comienza el crecimiento de los precios notablemente en el mes de junio, y que es donde se da la debilidad de la política. ¿Pueden pasar a la otra filmina, por favor? Avalando que no había represión de precios estrictamente hablando, que habría muchos faltantes por la demanda enorme que se había generado como consecuencia de la estabilización muy fuerte, el paralelo, ustedes lo pueden ver, la cotización del paralelo de Techín de aquella época, en el año 73, cuando nosotros llegamos, en el mes de mayo estaba en 12,50, bajó permanentemente hasta que otra vez llegamos a junio, en junio Julio pega el gran salto con la muerte y desaparición de Perón, que es la pérdida definitiva del poder y de la confianza que la sociedad tenía puesta en esa gestión económica. Segunda filmina, por favor. Los términos del intercambio, alguien lo dijo, creo que fue José María, declinaron brutalmente desde el año 73, en el tercer trimestre, cuando estábamos nosotros, y siguieron, también le tocó a Gómez Morales una caída brutal, o sea que no teníamos esa parte del mundo a favor, pero sí una gran acción, adelante por favor, que nos permitía llevar a cabo el proceso exportador. En materia monetaria, por supuesto, la idea central era tratar de evitar, como todos, que el déficit fiscal fuera monetizado, fuera financiado por emisión monetaria, por supuesto, es la intención, y realmente ustedes me van a ver ahora la situación con los números, las cosas no fueron tan negativas, aunque naturalmente el déficit fiscal fue muy alto, pero tuvimos la siguiente, por favor, un fuerte aumento de la demanda monetaria. Como pueden ustedes ver, tenemos un déficit fiscal que ya venía creciente de antes, como les comenté, del 72, y la parte del 73 con el aumento de salarios que dio la NUCE. Nosotros, por supuesto, no logramos contenerlo. Sin embargo, quiero aclarar que nunca atrasamos las tarifas públicas. Mientras no estuvo la Corporación de Empresas Nacionales, y ustedes lo pueden ver en todos los estudios, Banco Mundial incluido, las tarifas reales aumentaron durante nuestro periodo, porque tuvimos como una norma central no atrasar las tarifas públicas, no lograr la estabilización de los precios por atraso de las tarifas públicas. Y la demanda monetaria, ustedes acá la tienen, vino creciendo en el 73 hasta el último trimestre del 74 y luego declina violentamente a partir del 75. Es muy importante para mí tener en cuenta esto porque, como todos ustedes saben, hay en general una explicación inmediata. Muchos periodistas dicen, a Helvar le sucedió a Rodrigo. Bueno, les recuerdo, entre Helvar y Rodrigo hay no solo los 7 meses explícitos que estuvo a cargo de Alfredo Gómez Morales, de octubre a junio, sino que además, aclaro, nosotros desde junio del año anterior estábamos absolutamente, no es una justificación, no pudo renunciar Helvar, bueno, es problema nuestro, evidentemente tengo que cargar con esa responsabilidad, pero lo aclaro por si alguien quiere creer la intención. Sigamos, a la próxima. Bueno, el Tesoro, en materia de creación de moneda, como ustedes ven, en nuestro periodo también bajó. El segundo trimestre del 74, tercer trimestre del 74, tenemos un promedio del 26%, mientras que el trimestre anterior fue el 40% de la creación de gobierno y las posteriores fueron el 41%.
¿Qué creaba dinero? Bueno, una parte fue el sector privado, por el movimiento muy fuerte que hicimos respecto de promover, digamos, la aceleración del financiamiento de las empresas para evitar el impacto de los aumentos salariales. Hubo mucha presión salarial después de junio con el tema del doble aguinaldo y demás, que llevó a que hubiera que manejar el crédito privado, y también la creación por parte del sector externo. Sigo adelante. Otra idea, muy bien. Política fiscal. Bueno, ya mencioné que íbamos a una reforma, ya mencioné también que teníamos naturalmente una restricción, y esto quiero decirlo porque es una debilidad para tener en consideración cuando se hace política económica, lamentablemente uno cree tener todo el poder de decisión, pero nunca es exactamente así. Nosotros teníamos el diseño del PROLIMPEC para iniciar la gestión. No pudimos, particularmente el peso de Alfredo Gómez Morales, que era una persona muy respetada por Helvar, y que era evidentemente el que entendía el vínculo con el peronismo en Parlamento. Ninguno de nosotros eran peronistas. Ustedes saben que la JP cantaba Perón, Perón, está lleno de gorilas el gobierno peronista, y efectivamente el propio Helvar era radical, prácticamente había muchos radicales. D'Adamo no era peronista, era socialista, medio desarrollista, suscripto demócrata. Gran cantidad de demócratas cristianos en el gobierno, y obviamente por nuestra historia del pasado caíamos en el adjetivo de gorilas, y necesitábamos la banca de algunos dirigentes peronistas de peso para poder tener una buena relación con el Parlamento peronista. Don Alfredo nunca creyó en la devaluación, es una cuestión ideológica, su visión. Él creía que era prácticamente una pérdida de valor, que no debía hacerse, pero bueno, intentamos varias cosas. Básicamente en ese tiempo habíamos heredado 3 tipos de cambio: el comercial, otro comercial especial y el financiero, y la estrategia fue ir llevando los precios, las exportaciones hacia el tipo de cambio financiero, progresivamente, cada tanto, y además, es cierto, un gran impacto sobre las finanzas tuvo en la promoción fiscal de las exportaciones. Adelante. Adelante. Bueno, quiero que vean simplemente notable, nosotros aumentamos en 320.000 personas el empleo en el año 74, pero con una baja en la administración pública. El aumento que ustedes ven en las empresas del Estado y en las universidades, básicamente es un aumento en las universidades. Y si ustedes ven bien, el incremento del empleo público es posterior a 1974. Adelante. Adelante, por favor. La política cambiaria. Bueno, yo les conté, nuestra crisis con Alfredo fue cuando inventamos el superbono famoso, que llevó a la interrupción de la operación de la bolsa por parte de Cairoli y la renuncia de Alfredo Gómez Morales. Durante todo el periodo la balanza comercial fue positiva, las reservas del Banco Central aumentaron, llegamos al récord de reservas en toda la Argentina, y la brecha cambiaria con el paralelo se mantuvo razonable hasta la desaparición de Perón. Adelante. Acá tienen ustedes las reservas, las recibimos de 892 millones, las entregamos en 1.608 millones de dólares, y aquí se ve la brecha del paralelo al final, que es obviamente, como les dije a ustedes, la crisis posterior al segundo trimestre, la debilidad del gobierno, de la gestión económica, con la desaparición del liderazgo. Recuerden ustedes que este programa de concertación se basó sobre 3 liderazgos: el político, que obviamente era Perón, el sindical, que obviamente era Rucci, y el empresario, que era Helvar, que había logrado la adhesión del resto de los empresarios. Claramente la había logrado, a punto tal, lo recuerdo aún, a José Alfredo Martínez de Oz, que vino a mi oficina a apoyarnos en el sentido de su gran ampliación de la acería de Acindar en ese tiempo. Nosotros, el único clima de, digamos, hostilidad que tuvimos durante el tiempo fue la presencia de la guerrilla y la permanente incitación de la guerrilla y el contenido, la lucha por abajo en el sindicalismo, la desesperación de la dirigente sindical por el copamiento de las comisiones internas, y, digamos, la alianza que realizó Lorenzo Miguel con López Rega, que da el golpe de Palacio a partir de la muerte de Perón, y obliga a que Gustavo Caraballo, que es el tío de Octavio Caraballo, presidente de Bunge Bor, y que fue luego el abogado de Bunge toda la vida, Gustavo se tuvo que ir de la Casa Rosada,
que era el secretario general de Perón, de la presidencia, y con eso perdimos todo nuestro contacto. Doy la explicación política porque me parece que no hay ningún programa que se pueda sostener, todos antes lo han dicho, si no hay una unificación del pensamiento político. Por la otra, Filmina. En el largo plazo, bueno, adelante, por favor. Nosotros hicimos muchas cosas, intentamos muchas cosas y muchas cosas las logramos. Contribuimos a terminar Salto Grande e hicimos Yacyretá. Se hizo el plan de renovación de la flota de Elma, trabajamos muchísimo en inversiones petroquímicas, lo mismo que en inversiones cirúrgicas, y ya les dije, las actas del campo y la industria automotriz. El desarrollo internacional de exportaciones fue realmente extraordinario. Venía de un empuje previo, pero nosotros lo abrimos de una manera muy importante y renovamos los créditos con el BID que estaban detenidos. Creamos el concepto con Leopoldo Tetamanti de misiones exportadoras. Los empresarios viajaron a todos los mercados del mundo, América Latina y también los países del este, para poder vender los productos nuestros que no son de primera gama, que no eran de primera gama y que tenían en esos mercados una posibilidad de consumo. Y además hicimos un trabajo muy fuerte de las relaciones con los países de la región. Con Paraguay, el acuerdo de Yacyretá, con Bolivia, el acuerdo del gas y el acuerdo del río Uruguay, que como ustedes saben fue un hecho fundamental para las relaciones con la República Oriental del Uruguay. La expansión de la frontera agropecuaria, ese nombre lo instalamos en el plan trienal y como ustedes saben fue el plan soja. Trajimos la soja desde Estados Unidos, las semillas, y hicimos un plan de promoción con, digamos, precio lleno en Rosario, para que se pudiera sustituir la ausencia de productos con una gran capacidad de resistencia. No estoy hablando de la soja transgénica como ocurre hoy, pero que efectivamente tenía mucho valor y de cambio. Y una cosa importante respecto del interior. Nosotros éramos muy conscientes de la necesidad de reequilibrar el balance demográfico y económico de la Argentina. Por eso hicimos el acta de reparación histórica, que tiene que ver con la deuda que los argentinos tienen con las provincias que entregaron, esto parece retórico, yo lo creo así, que entregaron gran parte de su población masculina para la guerra de la independencia. San Luis, Catamarca, La Rioja, fueron provincias que entendimos que necesitaban tener una asistencia especial. Poco tiempo pudimos administrar ese programa, pero lo hicimos convencidos de que necesitábamos generar valor agregado de los productos de la zona en la zona. Luego fue administrado por otros, no me puedo hacer responsable de cómo se interpretaron las leyes, pero sí de la idea de llevarlas a cabo. Y además, un hecho que me parece muy importante y que deberíamos repensar, hacer los directorios regionales del Banco de la Nación y del Banco de Desarrollo para que el crédito pudiera llegar con, muchos han hablado de lobby, el lobby porteño, el lobby de las oficinas de Buenos Aires, pudiera ser compensado con la presencia de directorios con capacidad de decisión en el interior. Adelante. Adelante. Bueno, nosotros nos fuimos, acá hay una encuesta, dice undécima, pero no, es la segunda encuesta de expectativas de consumidores del INDEC de octubre del 74, que demuestra algunas cosas, que la gente estaba satisfecha de alguna manera, aunque consideraban que los salarios estaban por debajo de lo requerido, denunciaban la tasa de inflación, entendían que ya habíamos superado el problema de la desocupación en un año y pico, y que, bueno, podían mejorar la situación en 1975. Ese era el clima, digamos, de la encuesta, lo que puede decir una encuesta sobre la sociedad. Adelante, por favor, la otra. Nosotros terminamos el 12 de junio. López Rega tomó el poder con Lorenzo Miguel. La herencia que dejamos son los datos del 74, aunque yo creo que son los datos de junio del 74. Luego hubo un gran periodo de inacción, y el Rodrigazo, que tengo para mí, quizás por haber vivido mucho, la casualidad o lo que fuere, Ricardo Sin, yo compartía la oficina con él estaba en la oficina de Esmeralda, nosotros abajo, teníamos reuniones permanentes, ellos componían una especie de marco ideológico, cultural, junto con López Rega y Rodrigo. Las inspiraciones eran de una idea muy drástica sobre cómo arreglar los problemas argentinos, pero como muchos otros han dicho aquí, esas decisiones recibieron, más allá de que
digamos, los desequilibrios que generaba, una respuesta sindical masiva que terminó en lo que fue ese incendio que aún no se ha apagado. Desde aquel momento, la Argentina en el largo plazo no volvió a crecer, y lo único que hemos visto crecer a la tasa del 7% anual acumulativo es la pobreza. En 1974, y no por obra de Helvar, sino por obra de 10 años de crecimiento previos, que había militares, radicales, como Ilia, la Argentina tenía solamente 800.000 personas en la pobreza, 4%, y hoy estamos en los 20 y pico de millones, lo cual demuestra que crecimos al 11%, mientras el PBI, como lo demostró Miguel Ángel Broda, creció el 0,2% per cápita por año, en ese mismo periodo. Bueno, nos tenemos que explicar cómo salir de esto, y yo creo que lo que dijo Diana Mondino en la radio, me parece que es lo que es la clave. Hay que pensar cómo hacemos con el empleo, lo dijo Faleni, cómo hacemos con la productividad, porque no es solo dar empleo, sino lograr la productividad. Y yo creo que lo único que puede enseñar el plan Helvar, y no hablo en términos si es ortodoxo, heterodoxo, si es de shock o gradual, lo que sí les puedo decir es que si no hay una visión de largo plazo, no hay ningún plan que pueda funcionar. Y si la visión de largo plazo, como somos tan distintos todos, obliga necesariamente a un consenso. Sobre el pasado no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Todavía en Argentina se discute a Rosas o a Roca. Hay quien dice que Roca es un genocida, eso todos ustedes lo habrán escuchado. Bueno, yo creo que sobre el pasado no tenemos arreglo, no sé cuál es la razón, pero lo que sí sé es que podemos tener un consenso sobre el futuro. Porque este abismo de futuro que estamos viviendo con inflación, con el dólar, tiene una sola raíz, es que la gente no tiene empleo y el poco empleo que tiene es de crecientemente baja productividad. Y ese es el dato real de la Argentina de hoy. Ojalá que he escuchado gente tan inteligente decir cosas muy inteligentes, muy conocedoras, que algún día pueden hacer todos ustedes un debate sobre cómo logramos eso con lo que empecé, empleo y productividad para terminar con la inflación. La otra alternativa me parece que es bastante más difícil, nada más. Muchísimas gracias, doctor Leiva. Bueno, ahora vamos a tener que ver el máximo de la productividad de Jerry, que vas a tener muy poquito tiempo para hacer algún comentario. Bueno, agradezco la cita, pero hablar de empleo y desempleo hoy debería ser... Bueno, gracias, Diana, gracias. ¿Qué quiere decir máximo productividad? ¿Cuántos minutos tengo? 11. ¿Cuánto? No, mentira. 25 minutos en total, pero me gustaría que pudiéramos tomar las preguntas del público también. Ya Carlos dijo todo, así que... Okay. No, primero Carlos, un placer conocerte. La verdad que no nos conocemos personalmente, pero te sigo a veces a través de entrevistas televisivas que son sumamente instructivas. Segundo, gracias por el PowerPoint, porque lo voy a incorporar al curso de Economía Política Argentina que doy, así que aprendí mucho. Y todo lo que voy a decir, Carlos, no es nada personal, o sea, viste, es básicamente, van a ser cosas de cariño para... Segundo, agradecer a Emilio, a Diana, a Roberto Cortés Conde y a Javier por organizar esto. Y básicamente, por último, es un placer estar en la universidad. No les agradezco que me hayan hecho disertante de un plan que para mí es tan exótico en función de mi formación económica, pero vamos a ver qué es lo que voy a decir ahora. Y además un placer estar en la Universidad del SEMA, que se cumplen ahora 40 años, en donde yo fui investigador junior en la Casa de Israel Pino, donde estaban ahí Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Toto Esquenone, Víctor y Rolf Mantra. Así que gracias por la invitación. Y yo voy a pasar, ¿puedo poner el PowerPoint? ¿Me habilita? No voy a poner un PowerPoint, como comparto pantalla. A ver, ¿dónde tengo el PowerPoint acá? Ver todas las ventanas. Voy a ir rápido, no te preocupes. Acá pongo experiencia populista. Ok, acá pongo así. Ahí va. Bueno, primero bueno, Carlos, bueno, en primer lugar yo quería decir algunas cosas, las consideraciones generales, Carlos, que dijiste del entorno internacional, ¿no? O sea,
En el caso europeo, sobre las economías del bienestar, yo creo que los europeos cambian muy rápidamente, básicamente a partir del 48, hacia una economía social del mercado en donde el sistema de precios juega un rol fundamental. Más, se vuelven a privatizar los bancos, se vuelven básicamente a establecer los mecanismos de mercado, obviamente con una economía capitalista mixta, y ese es el secreto de los años gloriosos de Europa. Aquellos que estuvieron rezagados, como Gran Bretaña, no se volvieron Rumania en términos de PIB per cápita gracias a Thatcher y Tony Blair, o sea, con distintos enfoques, pero era claramente, uno iba a Londres en 1976 y no había calefacción en Londres. Y segundo, con respecto al tema regional, dos cosas. Con respecto al tema regional, bueno, era el momento que estaba Velasco Alvarado en el Perú, Salvador Allende básicamente en Chile, y bueno, había, y vos mismo ponés, por lo menos en el paper que mandaste, ponés una palabra que se llama nacionalsocialismo, si no me equivoco, ¿no? Es decir, hay una palabra tuya en el paper que es nacionalsocialismo, y hablas de la guerrilla, y bueno, uno podría poner, y realmente te felicito porque todo el mundo sabe lo que resististe y lo que fue hacer básicamente lo que hiciste durante ese periodo. Pero bueno, también hay muchísimos países que están con esos conflictos. Colombia tiene básicamente, si hay un país con problema de Colombia, pero vos me podrías decir que a Colombia lo voy a sacar, ¿viste? del razonamiento, porque bueno, nunca tuvo problema de balanza de pagos porque tiene entrada de capitales del narco. Así que Colombia es un ejemplo donde no hay problema de balanza de pagos hasta que los gringos vinieron a romper los quimbos ahí. Pero en México pasa lo mismo, o sea, en México pasa lo mismo, vos tenés un montón de problemas de narco, guerrilla y demás, Chiapas y lo que quieras, y sin embargo las políticas económicas no son tan exóticas como, yo a este plan lo categorizo como algo exótico. O sea, ahora lo categorizo como algo exótico, o el más exótico probablemente, salvo probablemente el plan o cuasi plan actual que estamos viviendo, que por ahí va a derrotar al plan Helvar por su... Pero entonces, yo creo que uno mide y en términos de economía, pues en términos de economía política, lo que decía Fanelli, sí, obviamente, economía política hay en todos lugares del mundo, o sea, no es que tenemos que aprender que uno tiene que divorciar la economía de la política, pero lo que sí uno tiene que saber es que en la cabeza hay dos formas, yo creo, de pensar. Una es si uno tiene más una tendencia a pensar que en la organización social y económica de un país, con una constitución democrática, en el ámbito de lo que hace a la economía, es más un sistema de precios relativos, o sea, de lo que refleja la escasez, que te va a organizar mejor, respetando el fenómeno de las externalidades, por eso están los bienes públicos y por eso el Estado tiene que estar, o si van a ser 72 básicamente social planners iluminados que van a saber a través de su tipo de coordinación más de lo que saben los ciudadanos. Yo obviamente estoy por la primera forma de pensar, pero vayamos al plan Helvar. Si uno ve en esta tabla rápido, como muy bien lo decís, yo tengo en negrita, digamos, heredan ustedes 60% de inflación, clavan la inflación en 60, quiere decir que no hay un aumento en la derivada segunda, que no, digamos, o sea, bajan a 24, o sea, éxito total, 24,2% de la tasa de inflación, y obviamente hay algo raro para cualquier ser mortal o marciano que viene, que cómo puede ser que de 24 saltes a 182. O sea, hay un problema o con el 24 o con el 182, ¿correcto? O sea, ahí hay un problema, ¿no? Que vos lo mencionaste claramente. Segundo, yo creo que el problema que tienen este tipo de seminarios, mira, yo soy teoría económica, así que imagínense si no lo tengo, es que uno evalúa estos programas con el diario del lunes, ¿sí? O sea, no los evalúas ex ante, ¿viste? Sino que evalúas ex post, y en general, salvo, saben dónde está mi corazoncito, que es la convertibilidad, salvo 2 años, después de Perón, todos estos planes económicos se dieron contra el muro. O sea, absolutamente, ustedes todos van a hablar ustedes en el seminario por qué todos fracasan en algún momento. Y entonces,
Acá simplemente, lo que sí es muy importante, simplemente para mencionarlo, es cierto, lo que ustedes tuvieron en este plan entre el 73 y 74 es un rebote magnífico del PBI, ¿sí? O sea, vos tenés un rebote del 6 y del 6, y obviamente, bueno, como economista uno se tiene que preguntar cuáles son los fundamentals que hay detrás de ese 6. O sea, hay más inversión, es sustentable, es un efecto precio, por ejemplo, aumento los términos del intercambio, que ahora voy a corregir algunos temas porque alguien dijo que Bretton Woods perjudicó, pero al contrario, Bretton Woods le vino bárbaro ante el shock petrolero, la entrada del gobierno peronista, porque a la devaluación del dólar vos tuviste un aumento sideral de los términos del intercambio. La mala suerte que tuviste es que en el 74 tuviste el shock petrolero, que te la tiró para abajo. Pero digamos, la salida de Bretton Woods fue un blessing para un país atado a la zona dólar, que es, y en general, el peronismo tiene una suerte, que tiene aumentos fenomenales al principio de términos de intercambio, lamentablemente son transitorios, ¿no? Entonces uno elabora, entonces básicamente para poner esto, obviamente hay que evaluar, bueno, supongamos vos hablaste de salario y demás, ¿con qué salario? Yo al plan Helbart lo tomo como un plan de 2 años. Sé que vos mencionaste que Helbart estuvo 4 veces tratando de renunciar, o sea, aguantando ahí. Pero lo tomo como algo de 2 años, y vos ves que, obviamente, desde el punto de vista del salario real, cae. O sea, el salario real no se puede mantener, o sea, en el 75 pasa a 87, con base 72 igual a 100. Entonces, hay siempre un divorcio, muchas veces en este tipo de planes, que yo los llamo populistas, entre, obviamente, los objetivos y finalmente cuáles son los resultados. Entonces voy a ir muy rápido. Vos decime cuando estoy en la mitad, Diana. Entonces, vos dijiste que, bueno, había un plan trienal, como dijiste, yo lo llamo experiencia populista, que era una reactivación de la economía a través de incentivar ciertos sectores, atacar las desigualdades económicas regionales, reorganizar el Estado. Y acá había una frase que vos la vas a reconocer, porque en el documento original dice que el Estado deberá ser el mecanismo excluyente en la redistribución del ingreso, así como participar en la producción de bienes y servicios. Que yo lo pongo en negrita, porque yo creo que el gran problema argentino, el gran error, es tratar de enfrentar el conflicto distributivo a través de la distorsión de precios relativos y no a través del presupuesto vía el Congreso, a través de impuestos. O sea, el gran cáncer argentino, que se repite siempre, es tocar lo que es sagrado para que un sistema económico más o menos funcione. Y entonces los argentinos, cualquiera sea el gobierno, va a toquetear el sistema de precios relativos, y de ahí, porque ahí es mucho más fácil, es mucho más rápido, digamos, la redistribución. Entonces, bueno, y vos mencionaste las relaciones comerciales con el Comecon, viste, en un momento que había un boom del comercio bilateral, pero está bien, esto. Ahora, es muy interesante lo que decís, porque esto es una mezcla, no llega a ser un plan tipo de los del Comecon, que eran planes, digamos, taxativos. Los planes europeos eran planes indicativos, ¿correcto? Ahora, esto parece ser una mezcla de ambos. ¿Y por qué parece ser una mezcla el plan Helbart de ambos? Porque vos decís que el objetivo cuantitativo, que es la típica frase de un plan de tipo de corte de los países detrás de la cortina de hierro, es que la Argentina crezca al 7,5% anual. Es fantástico, ¿no? Digamos, podrías haber dicho el 10 o el 12, ¿viste? O sea, no sé qué hay detrás del 7,5, pero no importa. Pero llegaron cerca, de todas maneras, porque tuvieron 2 años de 6. Entonces, y también duplicar el nivel de exportaciones, que me parece fantástico, podríamos haber dicho 4 veces, 6. Y ahora voy a los instrumentos. Los instrumentos aplicados fueron típicamente algunos muy parecidos a los de Perón, algunos parecidos al primer Perón, ¿no? Digamos, nacionalizaron los depósitos, o sea, no la banca, pero básicamente un 100% de encaje para utilizar el redescuento. Hablaste muy bien y con mucha información que yo no tenía del fenómeno de la planificación. Una reforma impositiva que nunca me quedó clara qué era, pero no importa, o sea, control de precios y salarios, que es
yo diría, el corazón central, básicamente, del plan Helbar, un poco para lo que sería en la jerga moderna una coordinación de expectativas y de tratar de evitar puja salarial, como se diría ahora, una visión bastante más estatista, digamos, un poquito digamos, en relación a lo que pasaba con algún aire socializante en América Latina, y obviamente no pueden con su genio y regular básicamente el comercio internacional. Entonces, básicamente, esto lo voy a pasar porque lo que... Ahora, como dijiste vos muy bien, esto en el fondo, además viniendo de una euforia, acá hay una euforia, como dijiste vos, hay una euforia porque se sale de gobierno militar, se entra un Frejuli que creo que gana con el 62, o no sé, o 58%, no sé, gana, digamos, con los votos. Es verdad que con una gran incógnita, que es al único ciudadano de la República Argentina que no se lo deja presentar en las elecciones a Juan Domingo Perón, debe ser uno de los únicos casos en la historia que haya. La NUCE, pero si produjo una imbecilidad, esa fue una importante, básicamente, porque si lo hubiésemos tenido al Pocho antes, no sé, es difícil hacer un contrafáctico, pero bueno, pues hablamos del Pocho si querés. Y es verdad, como vos decís, es una franca desinflación. Ahora, lo que es interesante, como vos dijiste, es tal, digamos, la euforia que hay en la sociedad, que empieza antes del 25 de mayo. Se empieza en marzo con el triunfo del Frejuli, o sea, es previo, y vos ves un aumento de la demanda por dinero, casi por euforia, con los cuales ustedes van a tener, y con un sistema de control de precios, y control del tipo de cambio y demás, la típica borrachera monetaria, ¿sí? O sea, vos vas a tener la típica borrachera monetaria donde la cantidad real de dinero crece. Ahora hay que preguntarse si eso va a ser sustentable o no. Es decir, que aquí al principio, y además tenés una mejora fenomenal de los términos del intercambio, pero fenomenal, vamos a ver, como vos decís muy bien, ustedes ganan reservas de manera sideral, y las pierden como una pirámide, a la misma velocidad, que es el shock petrolero, básicamente, y otro tipo de políticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, claro, como vos dijiste, es una coalición de sindicatos y demás. Básicamente, la idea de congelar, como sabés mejor vos que yo, porque estuviste allí, no aguanta mucho. Es decir, aguanta en el corto plazo. Pero luego, porque vos fijate que voy a ir más acá, es decir, el congelamiento se había prometido hasta el 1 de junio del 75, ese era el plan original, y antes empezaste a dar, o sea, se rompió eso antes. En marzo del 74 tuviste que empezar a dar también incrementos salarios del mínimo vital, empezaste a reducir las tasas de interés, las tarifas se empezaron a ajustar. Entonces, una vez que vos tenés un plan tan rígido, cuando vos lo empezás a modificar antes del tiempo, es decir, hay una fenomenal inconsistencia temporal en este tipo. Yo ni siquiera hablo, viste, de la racionalidad económica de por qué se aplican este tipo. Como ya te dije, no puedo ser analíticamente objetivo porque me parece este tipo de cosas me parecen bastante esotéricas. Pero digamos, yo creo que una vez que ustedes se alteran, una vez ceden a uno, es cuando el plan se acaba. ¿Por qué? Porque obviamente lo que espera el agente económico es que se va a seguir básicamente alterando. Tuviste lo que tuviste, dijiste muere Perón el 1 de julio, ya Cámpora, Solano Lima, era un gobierno débil, o sea, y yo creo que Perón, y esto, por eso digo, te va a ser probablemente el análisis, yo creo que el único rol de Perón, cuando viene ya grande y demás, es básicamente, y te lo voy a decir es básicamente limpiar, y lo voy a decir, aniquilar a la guerrilla. Perón viene básicamente con la idea de aniquilar a la guerrilla, a algunos muchachos que obviamente Perón, como cualquier persona que está en el exilio, utiliza instrumentalmente, pero ve que él no quiere ver la revolución socialista en la República Argentina. O sea, el único objetivo de Perón es salirse diciéndole claramente, acá ustedes muchachos no. Es decir, que Perón tiene poco, como decís vos, tiene
tiene muy poco tiempo, básicamente, para mostrarse en un hombre fuerte, porque está enfermo y cae pronto. Entonces, digamos, a mí lo que me sorprende, por eso te digo, yo voy al final acá, porque a mí lo que me sorprende es que en este seminario no esté el Rodrigazo, ¿no? ¿No? Ahora vamos directo, ¿no?, al plan de Martínez de Oz, y me sorprende que no esté el Rodrigazo, pero bueno. Eran planes exitosos, por eso, ya lo explicó Emilio. Por ello, no, bueno, los demás fueron bárbaros. Bueno, no importa. Entonces, No, bueno, perdón, entonces, ¿qué? perdón. ¿Qué? No está porque simplemente invitamos a los que estaban vivos, que tienen una experiencia, como ni Ricardo Sin, ni Celestino Rodrigo, ni ninguno de aquel equipo, por eso no está, ninguna otra explicación. Pero ahí está Carlos Rodríguez presente ahí. Carlito, ¿vos no estabas ahí? No. ¿No? Bueno. El paper ex post, el plan de estabilización del 20 de diciembre se escribió posterior. Creo. Bueno, entonces lo que yo voy para ir terminando, el programa te da exactamente como te va a dar siempre, justamente porque vos estás distorsionando precios relativos, vos podés tener un aumento de demanda agregada transitoria, tenés efecto precios, vos terminás, obviamente, con el resultado opuesto como terminaron la mayoría de los programas. Terminás con inestabilidad, con un régimen inflacionario exacerbado, con una redistribución del ingreso regresiva, con caída en el salario real, y obviamente ese 6% no se puede sostener porque no hay ningún fundamental detrás de ese 6%. Ahora, claro, la pregunta, y esto es un poquito un paper que, acá es un paper que hizo Federico de Bebe Sturzenegger en 1991, un paper muy lindo que está publicado en el MIT Press en volumen de Rudy Dornbush, en donde discuten con Rudy, creo, y yo lo leí y hice un poco yo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un gobierno pueda perseguir políticas económicas inconsistentes? Bueno, uno diría, claramente porque me importa un pepino el largo plazo y me quiero quedar abulonado como político en la silla, pero bueno, en algún momento es un sistema democrático, suponemos que en algún momento te pegan una patada. Entonces, ¿en dónde se manifiesta la inconsistencia de este programa? Primero, es que vos sabés, Carlos, mejor que nadie, creo que lo mencionaste un poco, mencionaste que después vos no tuviste tiempo para flexibilizar, creo que empleaste la palabra que en algún momento había que flexibilizar. El control de precios y salarios, que lo utiliza, no sé si llamarlo control, ahora ahí va, José Luis va a presentar el plan austral, ahora en la parte moderna está, ¿cómo se llama? No sé cómo decir, armonización de expectativas, o no sé, una coordinación, esto que tampoco creo en eso yo. El control de precios y salarios debe ser una medida transitoria, o sea, pero súper transitoria, no puede ser algo que viole sistemáticamente a que los agentes económicos asignen sus recursos, ¿viste?, de la mejor manera. Segundo, típico engolosamiento de todos los gobiernos, cuando vos tenés términos de intercambio altos, ni siquiera pensás que van a ser permanentes, eso no es cierto. Te los comés en el acto. ¿Viste? O sea, no es que piensen que saben que son transitorios, pero después tuviste obviamente un aumento de la demanda por dinero que te permitió resistir bastante, dada para mí lo exótico que es este tipo de programa. Entonces, y vos fijate que lo que vos tenés, tengo unos gráficos, no tengo tiempo, cuando vos mirás el proceso de ajuste, ¿viste?, el stop and goes en los salarios reales, los serruchos, ¿viste?, las negociaciones de los sindicatos empiezan a cortarse en su frecuencia, si lo ves. O sea, ¿entendés? Entonces, bueno, vos ahí te estás yendo a donde te estás yendo. O sea, vos ves claramente, hay un gráfico acá que lo pasé rápido porque tengo 2 minutos, básicamente ahí te das cuenta que el plan ya no aguanta más y vas a necesitar sincerar la economía, que es el plan Rodrigo, que no se presenta, digamos, aquí. Quiere decir que este programa, todo lo que vos quieras, economía política, Balbín, la hora del pueblo, la hora no sé quién,
¿viste? Pero digamos, cuando vos no atacás las causas... La hora fundamentales- también del programa, la hora de terminar no solo Bueno, la hora bueno. del juego, sino la hora del seminario. Bueno, listo. Entonces, termino y nada. Entonces, no digo que me pareció excelente lo que decís, Carlos. Me parece que obviamente reincidir, además en un mundo que hoy es completamente diferente y con una Argentina muchísimo más dolarizada que en aquel momento, donde empieza la globalización financiera, obviamente es prácticamente suicida. Pero la verdad que te respeto porque te conozco y la verdad que fue un lujo hacerte este comentario y en cualquier momento nos tomamos un café. Dale, y muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, yo agradezco muchísimo los comentarios que te has tomado el trabajo de leer y de trabajar. Simplemente, bueno, quedará algún día la posibilidad de en ese café aclarar algunos puntos, no sobre los hechos que yo creo que están allí, tenemos todos una diferencia enorme, que es el momento en que hacemos el corte en el que uno estaba en el poder. Yo les quiero recordar que estar en el poder, que es una tarea muy compleja, es que uno nunca lo tiene todo. Uno está como el tipo que está con los vasos, los platos chinos, ¿no? Tratando de trabajarlos. Y te encontrás siempre con que lo que pensabas, lo que podías, lo que querías, te sale algo tan desgraciado como haber perdido a 2 de los 3 líderes por muerte en un muy corto tiempo. Y créanme que fue muy difícil. Ahora, respecto de lo exótico, estoy totalmente de acuerdo, no tanto por mí, sino por Rodrigo. Y permítanme que les cuente una anécdota. Ricardo Sin, vuelvo a repetir, yo compartí la oficina con él en la calle Esmeralda, una tarde a mí y a 2 amigos puso su mano sobre un libro enorme y me dijo, este hombre cambiará el mundo. ¿Y saben qué era el libro? Astrología esotérica de López Rega. Muy exótico, muy exótico. Pero digamos, como concepción general. Es verdad, es una anécdota que vale la pena conocerla. Vivida por Raro es que López Rega escribiera algo, pero bueno. Sí, no, lo puedes comprar en Mercado Libre, con dibujos de Norma López Carlos, Rega.